Así que en esta noche nosotros vamos a continuar con nuestra clase de este libro titulado Incómodo. Hoy estaremos cubriendo el capítulo 9 del libro, y si nos da tiempo también iremos al capítulo 10, que está conectado. En realidad esos capítulos 8, 9 y 10 están muy conectados. Así que hoy estaremos viendo este capítulo 9, página 147, si usted tiene el libro. Capítulo 9, que está titulado Diversidad Incómoda. Y comenzaremos viendo, yo le invito a que me acompañen a un pasaje de la Escritura de Juan capítulo 4, que nos va a ayudar a entender un poquito este tema. Así que hoy estaremos cubriendo este material y probablemente lleguemos al capítulo 10, que está titulado Adoración Incómoda. La semana pasada veíamos el capítulo 8, que se titulaba Gente Incómoda. ¿Y por qué está utilizando todos estos términos? Bueno, porque está hablando del contexto de iglesia. Y recuerdan que la semana pasada estudiábamos cómo Pablo y Pedro hacían como analogías para ayudarnos a entender qué es la iglesia y cómo funciona. Y esto simplemente de repaso. Pablo usa una analogía, Pedro usa otra. ¿Alguien la recuerda? ¿Cuál es la analogía de Pablo para referirse a la iglesia y a cómo funciona? ¿Y cuál es la analogía de Pedro? Son diferentes. Pablo usa ¿cuál? Pablo usa el cuerpo. Y dice que ese cuerpo tiene ¿una qué? Una cabeza, y que todas las partes de ese cuerpo son importantes. Dios las puso ahí con un propósito específico, y el ojo no le puede decir, 1 Corintios 12, a la mano, no te necesito. Así que cada uno es miembro particular. Pedro, por otro lado, ¿qué imagen usa? Pedro, la de construcción. Pedro utiliza una piedra de fundamento, vamos a llamarla la piedra fundamental, piedra angular. ¿Viste? El que sabe de construcción me da el término correcto. La piedra angular. Y sobre esa piedra, ¿qué hay? ¿Qué dice Pedro? ¿Qué éramos tú y yo? Piedritas, que se van con piedras más pequeñas. Entonces yo le decía la semana pasada, es como si Pablo cubriera esta idea de arriba para abajo, Cristo la cabeza y el cuerpo. Tiene que estar unido. Y Pedro lo hace al revés. Pedro habla de Cristo como el fundamento sobre el cual entonces se construye la iglesia. Tú y yo somos una de esas piedritas. Pero noten que en ambas imágenes, no importa la imagen que se está utilizando para describir lo mismo, siempre se habla que hay una cabeza o una piedra angular. O Pablo era la piedra fundamental y los demás eran los que estaban aquí. A mí me encanta la contestación de Pablo. Pablo prácticamente le dice, yo los bauticé a algunos de ustedes, gracias a Dios que yo no los bauticé. Pero llega un momento que prácticamente le dice, es como si le dijera, oye, gracias a Dios, yo quiero que ustedes sepan, yo no fui el que morí por ustedes. Así que en los que están diciendo yo soy de Pablo, yo mismo estoy diciendo que eso está mal. No me estén siguiendo a mí, no se estén dividiendo, diciendo que hay una nueva piedra fundamental o angular, no es una, es Cristo. Así que Pablo le dice a esa iglesia de Corinto, no estén divididas. Y de hecho, noten, qué interesante que es a esa misma iglesia que Pablo le escribe ese mensaje de esta analogía, para que ellos lo entendieran en 1 Corintios 12. O sea, esta analogía de Cristo la cabeza, una sola cabeza, y nosotros el cuerpo, era para esta iglesia que estaba dividida en facciones. Así que eso fue lo que vimos la semana pasada. Hoy continuamos la temática viendo este tema de la diversidad incómoda que puede haber en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Así que para eso vamos a ir a Juan capítulo 4, una historia para todos conocida, pero le invito a que me acompañe nuevamente a leerla para ver todas las verdades que hay ahí sobre este tema. Lo hemos dicho antes, pero noten lo que hace Juan. Juan el apóstol, cuando está construyendo su evangelio, él quiere que la gente que lo vaya a leer noten que no importa el lugar donde ellos estén, o el estatus que ellos tengan, o el tipo de persona que ellos tengan, el background, el contexto, ellos pueden ser alcanzados por el evangelio y pueden tener una relación con Jesús. Y este ejemplo lo tenemos en Juan 3 y 4, porque en Juan 3 tenemos a quién, la famosa historia, Juan, Nicodemo. Y Nicodemo es este hombre de la alta jerarquía, este hombre instruido, que le llaman el maestro. Noten que a él no se le dice incluso un maestro, a él se le da un título, porque él era el hombre ilustrado de su pueblo. Está él, que necesitaba a Jesús.
que fue donde Jesús, y Jesús le dio la salvación. Pasas la página y encuentras un personaje que es todo lo contrario a él. Un personaje como la mujer samaritana, que para la gente era impura, era vil, era samaritana. Ese Nicodemo era judío. Así que eran como todo lo contrario. Pero también esta mujer samaritana encuentra la esperanza de salvación en Cristo. Así que Juan lo que quiere presentarte en su evangelio es como, no importa, y ese es el tema de la diversidad, en qué parte ellos estén, en qué esfera, si eres de los ricos, de los pobres, de los griegos, de los judíos, de aquellos, de los otros, de los verdes, de los azules. Todos necesitaban a Cristo, había un solo camino de salvación y todos tenían que venir a Él. O sea, en otras palabras, Nicodemo no tenía ventaja. Ni por ser judío, ni por ser rico, ni por tener conocimiento. Nada de eso contaba ahí. Así que los dos estaban en la misma posición. Y aparece, mis hermanos, y este capítulo 4 de Juan nos muestra lo que, escuche bien, lo que era la división más grande que había en los tiempos del Nuevo Testamento. Entre un judío y un gentil. Yo quiero que para que ustedes simplemente noten lo que ocurría. Un judío llevaba su aceite. Había ido a los olivos, buscado el aceite en las prensas, había sacado aceite. Cuando él tenía que transportarlo, él buscaba una ruta que no pasara por Samaria, aunque el camino fuera más largo. ¿Por qué? Porque él creía, un judío, tenía una diferencia tan grande con los samaritanos y los gentiles, que él creía que solamente por pasar por la tierra de los samaritanos con su aceite en la mano, automáticamente ese aceite, ¿qué pasaba? Se dañaba, era impuro. O sea, esa era la gente, lo que tenía en su mente esa división. Un judío nunca jamás se iba a sentar en una silla con un gentil. Eso era imposible. Yo quería mirarte lo más lejos que yo pudiera. Un gentil no podía ni siquiera entrar al templo. Había un área del templo de Jerusalén reservada, pero eran las afueras para los gentiles. Un gentil no podía entrar allá adentro, donde los judíos sí podían entrar. Así que había muchas diferencias. Los judíos y los gentiles no se llevaban entre sí. Los judíos y los samaritanos también tenían guerra, porque los judíos veían a los samaritanos como gente perversa, como aquellos que en algún momento en la antigüedad, y usted lo ve en el Antiguo Testamento, se habían desviado de la adoración a Jehová y habían adorado a los Baales o a otros dioses de Samaria. Así que los judíos tenían un celo muy grande y ni siquiera se relacionaban con los samaritanos. Existía esa división. De hecho, esa es la división más grande que existía en el tiempo del Nuevo Testamento. Y yo creo que los dos pensaban que no aquí. Sí, claro. De hecho, ahí en Juan capítulo 4 se nos dice, por ejemplo, un debate que había, porque no lo vamos a leer todos, nos quedaríamos ahí hoy. No vamos a leer todo Juan 4, pero hay un momento ahí donde Jesús está hablando con esta mujer samaritana y ella le dice, sí, yo sé que ustedes los judíos adoran en Jerusalén y nosotros adoramos en Samaria, porque en Samaria también habían construido un templo. Entonces era esta división de nosotros adoramos aquí y ustedes adoran allá. O sea, estamos adorando al mismo Dios, supuestamente era la idea, pero ustedes en su templo allá y nosotros acá. Es más, y la pelea era quién está adorando a Dios correctamente. Los judíos en Jerusalén o los gentiles allá en Samaria. Y ya usted sabe esta historia, pero lo que yo quiero señalar específicamente es este momento cuando Jesús habla con esta mujer, cuando ella se sorprende que él le hable, porque de hecho ella le dice, tú siendo judío, ¿entiendes? ¿Sabe? Esta división que hay entre nosotros. Pero miren lo que dice el versículo 27. Dice, en esto, después que Jesús termina de hablar con esta mujer, vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y le dijo a los hombres, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entonces, noten lo que ocurre aquí. Jesucristo pasa un tiempo considerable con una mujer que nadie quería pasar tiempo con ella.
Jesucristo pasa un tiempo hablándole del Evangelio, Jesucristo pasa un tiempo presentándole la necesidad que ella tenía de salvación. Los discípulos de él se sorprenden porque él estaba hablando con una mujer como ella. Noten que aún los discípulos de Jesús, aun cuando llevaban tiempo con él, ya se estaban poniendo como que las gafas de los fariseos. ¿Y por qué digo esto? Jesús no vino a salvar lo que estaba perdido. ¿Por qué si Jesús está hablando con una mujer que para todos los efectos estaba perdida y para colmo una samaritana? ¿Por qué por qué los discípulos no se alegran? ¿Por qué los discípulos no dicen, wow, mira este tremendo Jesús, qué salvador es? Como mira, como busca a los peores pecadores y los salva, como busca a los samaritanos incluso, a los que nosotros tenemos esta división. Y creemos que ellos ni son salvos, pero Jesús lo está buscando a ellos. En cambio, ellos se sorprenden. Y noten este choque que no debería existir. Bueno, eso es como si de momento algunos de ustedes salgamos a la calle ahorita, yo lo vea compartiendo el evangelio con alguien en la calle por ahí, un pecador, un pío que está en su pecado, y yo te veo y te digo, oye Pablo, ¿qué tú haces ahí? Pablo, tú estabas en la santidad de la iglesia y te estás contaminando con el pecado del mundo. Pablo, regresa a Cristo, Pablo. ¿Se imagina eso? A veces asumimos por la apariencia o por el tipo de pecado que ya esa persona quizás no tenga salvación porque es tiempo perdido. Sí. Porque voy a perder el tiempo si ya no gastar mi energía o que no tiene remedio, asumimos. Y pues nos ponemos una gringola, una bajera y pensando de que Dios no nos va a... Pero ¿sabes qué? Nos ponemos a nosotros, eso es excelente lo que estás diciendo, nos ponemos en lugar de Dios, nosotros, a decir o pensar y juzgar y decir que esta persona merece la salvación o no. Ah, pues como este merece la salvación, yo le voy a aplicar el evangelio. Porque él es una persona como decente, él me va a escuchar. Aquel que es un pecador público, o sea, que el borrachito del barrio, que la gente ya conoce, yo no voy ni a perder mi tiempo con él o con ella. Porque es que él nunca se va a convertir. Pero hermano, cuando usted hace eso, usted está creyendo ser Dios. Cuidado con eso. ¿Cómo que nunca se va a convertir? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo para juzgar eso? Cuando Dios precisamente en muchas ocasiones le gusta salvar a ese tipo de personas para mostrar su poder. Claro, claro. Bueno, usted sabe que a Pablo, cuando Dios lo salvó, ¿quién era Pablo? El perseguidor, el que humillaba a los cristianos. Y cuando Dios lo salva, ¿sabe para qué lo salva? Precisamente le dice eso, para que él sea un testigo. Para que la gente cuando viera a Pablo entrar, oye, ¿qué pasó aquí? Pablo, pero Pablo no era el que nosotros escuchamos. De hecho, ¿tú sabes que le tenían miedo a Pablo? ¿No se acuerdan del libro de Hechos? Lo tuvieron que acompañar Bernabé a la iglesia de Jerusalén para que lo presentara. Y dijera, no, tranquilo, de verdad él se convirtió. Porque imagínate, era Pablo, es como decir, fulano, bueno, tú sabes que eso ha pasado con narcotraficantes. Los peores narcotraficantes se convierten. Y de momento, tú sabes, esta idea de decir, oye, de verdad se convirtió. Oye, y tenga cuidado también. Esto es muy importante que usted lo haga también. Tenga cuidado de juzgar demasiado rápido aún estos cambios de esta persona. Se convierte en reggaetonero, se convierte un narcotraficante. O sea, tenga cuidado. Usted empieza a ver los frutos. Pero ¿sabe por qué digo esto? Porque hay gente que lleva las cosas al extremo y estaría mal. Cuando usted entonces duda del poder de Dios y dice, no, eso de aquel ejemplo, uno clásico como ¿quién era? Héctor el Father, exacto. La idea de gente que todavía dice, no, eso es de embuste. Eso no se convirtió porque es que Dios no puede salvar personas. Es un reggaetonero del mundo y eso era de los peores por las palabras que usaba. Y eso no está mafioso porque tú sabes que él bregaba con... ¿Entiendes la idea? O sea, que nosotros como cristianos nos podemos a dudar del poder de Dios, que Dios puede cambiar a una persona. O sea, que Dios puede hacerlo. Bueno, lo hizo con Pablo.
para que cerráramos todo. Nos preguntó a mí finalmente por qué razón lo cogimos y sabíamos quién era él. Dios. Su pasado queda atrás. Claro. Estuvo guardado en la federal por muchos años. Era uno de los, o sea, de la avispa. Y tenía para muerte en la costilla. Sí. Y sin embargo, ahora mismo es predica. El pastor está predicando. Y eso, ¿sabes por qué Dios a veces hace eso? Muestras de su poder. Para que la gente note que no se trata de las personas y de su background, de su contexto. Dios puede salvar al que es como Nicodemo, que se cría en la iglesia, que está siempre en el templo, que tiene vive en buena sociedad, que es moral. Pero Dios también puede salvar al peor de los pecadores desde la calle. Dios tiene ese poder, nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Usted sabe que hay algo aquí en Hechos capítulo 9 cuando Pablo se convierte, que estamos usando este ejemplo. Porque imagínate, Pablo se convierte, la gente empieza a dudar. ¿Tú sabes quién iba a dudar de él? Especialmente un hombre que se llamaba Ananías. ¿Se acuerdan de esa historia? Porque tú sabes que Pablo en sus manos, antes de convertirse, tenía una carta que tenía la autorización para ir a Damasco, donde él era un líder y predicaba, Ananías. Para ir a Damasco a llevarse a todos los cristianos arrestados. Y es de camino a Damasco que Cristo lo alcanza, lo salva. Imagínate lo que ocurre cuando de momento Ananías por alguna razón escucha que Pablo, el que tenía autorización para matarlo, a él y a los suyos, o para llevarlos presos, de un día para otro se convirtió. Usted sabe que se necesitó una intervención de Dios. Dios mismo tuvo que hablarle a Ananías para decirle, esto es de verdad. ¿Entiendes? Este hombre de verdad se convirtió. De hecho, escúchalo, lo vamos a ver aquí, mira lo que dice. Hechos capítulo 9. Miren el verso 10. Hechos capítulo 9, permítame leer, acompáñenme ahí. Versículo 10 en adelante. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama derecha, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Usted se imagina cuando Ananías escuchó eso? De parte de Dios. Ananías en ese momento sabiendo quién era Pablo o Saulo de Tarso. Entonces Ananías respondió, Señor, yo he oído mucho acerca de este hombre. Señor, tú te informaste bien. Yo he escuchado mucho acerca de él. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Señor, tú me estás mandando a ir a la casa de donde está este hombre. Él tiene autoridad de los principales sacerdotes para apresarnos a todos los que estamos aquí. Esa es la contestación inicial, claro, de Ananías. Pero mira la respuesta de Dios. El Señor le dijo, ve Ananías, porque instrumento escogido me es este. Aquí las cosas se pusieron peor. ¿Cómo es que no solamente es que vas donde él, sino que de momento Dios le dice a Ananías, no, él es un instrumento mío. Él es mío ahora. Él es un instrumento mío escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Y aquí llega el momento de tensión. ¿Qué va a hacer Ananías? Verso 17. Fue entonces Ananías, entró a la casa y puso sobre él las manos y dijo, miren qué impresionante, marque eso en su Biblia. Miren esa primera frase. Hermano Saulo, mi hermano. ¿Por qué lo llamo así? Es impresionante. Hermano Saulo. Mira, Pablo dice que para ablandarlo. Yo bien espiritual, Pablo dice que para ablandarlo. Me quedó buena, te quedó buena. Pero piense, ¿por qué le dice así, hermano Saulo? Piense, a la luz de lo que Dios le acaba de decir a Ananías. Porque lo está reconociendo. O sea, le está diciendo, ahora tú, que ayer eras enemigo, es más, ahorita eras enemigo, y yo podía decir, tú eres enemigo mío. Ahora yo te puedo llamar como hermano. Ahora tú eres mi hermano. Que el que hace media hora era mi enemigo, hoy puede ser mi hermano. Eso es el poder de Cristo. Eso es el poder del Evangelio. Esa diversidad, el que somos diferentes, el que ese cuerpo de Cristo son personas de muchos backgrounds diferentes, de muchos lugares diferentes, de donde Dios nos ha sacado, nos ha llamado para llevarnos hacia Él, para hacer un cuerpo.
personas con contextos, con historias diferentes, pero con una misma historia de salvación. Eso decíamos la semana pasada. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablábamos de esa idea de que todos nosotros podemos tener muchas cosas diferentes, diversas, como dice este capítulo, pero hay una cosa que nos va a unir? Todos y cada uno de nosotros podemos afirmar que un día estábamos perdidos y que Cristo nos alcanzó con su salvación. Así que noten cómo Ananías podía reconocer entonces a Pablo como un hermano, como uno de los suyos. Así que volviendo al libro, miren lo que dice en la página 149 de este tema de la diversidad, de cómo en la iglesia no todos somos iguales o pensamos iguales, y eso es algo bueno. En la página 149 dice, oye, era algo loco. Literalmente él dice eso en el párrafo del centro. Dice, era algo loco esta idea de que los judíos y los gentiles se odiaban entre sí, y de momento cuando Dios diseña su iglesia en el Nuevo Testamento, une a esta gente, los pone juntos. Eso era algo loco. ¿Cómo Dios va a tomar las personas que tenían la mayor diferencia del mundo, diferencias culturales, diferencias históricas, y de momento les va a decir, ¿sabes qué? En Cristo eso se va a borrar? Y Efesios capítulo 2 dice, ese texto está ahí en el libro, de dos pueblos que eran bien diferentes. ¿Sabes qué hizo Dios? Uno. Dios no tiene dos iglesias, la iglesia gentil y la iglesia judía. De Dios pueblos hizo uno. Así que Dios cogió la gente que era más diferente y las unió en Cristo. De hecho, en Gálatas 3:28, Pablo dice, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos somos uno solo en Cristo. Y me gusta mucho lo que él dice abajo en la página 149. Él dice que una comunidad como esta, donde gente tan diversa, gente tan diferente, gente que no estuvieran unidas por nada y que lo único que los une es Cristo. Dice, una comunidad como esta, miren lo que dice ahí, la página 149 al final, detendría a los espectadores en su camino. En otras palabras, él dice, una comunidad como esta haría que la gente se parara en el camino y decir, oye, ¿por qué esta gente está unida si se supone que ellos se odian? ¿Por qué esta gente está tan unida si ellos son tan diferentes? Y usted sabe que eso debe pasar hoy cuando la gente ve la iglesia. Y decir, oye, ¿por qué esta gente que viene de background diferentes, contextos diferentes, unos tienen mayor educación que otros, otros vienen de otros pueblos, diferencia en su crianza, diferencia en muchos de sus ideales, pero ¿por qué se unen? ¿Y por qué son uno en Cristo? Dice el autor que eso debe detener a los espectadores. O sea, la gente tiene que como que pararse a decir, oye, esta gente está unida de verdad. De hecho, ¿no se acuerdan cuando Cristo dijo que el mundo nos conocerá si nos amamos uno a otro? O sea, si estamos unidos en el cuerpo, en la comunidad. Así que es muy importante reconocer esa realidad. Bien, noten que aquí, página 150, hay un momento donde se hace una pregunta. Estoy ahí en la página 150, en el último párrafo, antes de que diga 6 maneras de priorizar la diversidad en la iglesia. Noten que se hace una pregunta en el párrafo anterior que dice, ¿quiénes son invisibles en nuestra iglesia? Y esa pregunta hay que considerarla. O sea, en otras palabras, si es importante reconocer la diversidad, si es importante reconocer que esta iglesia, no todo el mundo tiene 30 años. Imagínate, la iglesia de los 30 años. Si tú no tienes 30 años, te vas. La iglesia de los hombres. No, aquí solamente vienen hombres. O la iglesia de las mujeres, solamente vienen mujeres. Imagínate algo como eso, que un sinsentido como ese. Una iglesia que solo admita eso. No, aquí solamente los hombres que midan 5'11" para arriba. Ustedes están aquí, están safe. ¿Imaginas algo así? Eso no, tú dices, oye, eso no tiene como ni sentido. Pero ponte a pensar que a veces nosotros, tú miras para el lado, ahora mismo miras para el lado y dices, oye, aquí hay gente de los de 5 pies, los de 6 pies, los blancos, los chinos, los de todos. No, eso no lo voy a decir. La dijiste duro tú, no fuiste tú. Así que imagínate lo diferente que somos. Pero aún cuando usted dice, oye, sí, nuestra iglesia es diversa porque esta no es una iglesia nada más de 40 años, de los ejemplos que decíamos, de hombres nada más, de mujeres nada más, es diversa. Pero piense por un momento, la pregunta que él hace,
¿Quiénes son invisibles en nuestra iglesia? Esa es una pregunta que usted tiene que hacer en humildad. ¿Usted sabe por qué? Porque puede ser, y esta pregunta es incómoda. Por eso el libro se llama así. ¿Usted sabe por qué? Porque esta pregunta, ¿sabes a qué nos va a llevar? A decir, oye, en nuestra iglesia hay personas mayores. Esto es un ejemplo. Hay mucho que usted puede tomar. Ancianos. En nuestra iglesia los hay. Y usted dice, sí, yo cuento a fulano, fulano, fulano. Estas personas son identificadas en la iglesia, son reconocidas en la iglesia. O sea, en otras palabras, la gente sabe que están ahí. Los saludamos al menos, hablamos con ellos, nos preocupamos por sus necesidades. Este es un ejemplo. O sea, piensen en eso. Que cuando nosotros hablamos de que nuestra iglesia, como que nos damos la palmadita en la espalda diciendo, sí, no, tranquilo, que eso no pasa aquí. De esto de que la iglesia es diversa, nosotros nos vemos bien diferentes cuando nos miramos los unos a los otros. Pero piense, porque él dice, oye, pero cuidado que no haya gente invisible en su iglesia. O sea, grupos invisibles. Por ejemplo, que entonces digamos, una iglesia donde haya ancianos, y diga, sí que bueno, la iglesia es diversa, hay jóvenes y ancianos. Oye, pero entonces a los ancianos ni se les considera. Es como si no estuvieran allí para la iglesia. No los consultamos, no escuchamos su sabiduría. ¿Y sabes cómo somos? Como los hijos de aquel rey que cogió y prácticamente sacó de su cuerpo de consejos a todos los ancianos. Él quería solamente a los jóvenes, como él. Y terminó siendo un desastre en su vida. Así que piense por un momento. Debemos, escuche lo que dice ahí ese último párrafo, en la página 150, dice, hasta que reconozcamos la gran diversidad que pueden y deben abarcar palabras como nosotros en nuestra iglesia, el término nosotros, que tanto decimos, será en gran parte una extensión estrecha y narcisista del vocablo yo. Y tenemos que cuidarnos de eso que dice al final. Una iglesia hecha a mi imagen, con personas que lucen, hablan y adoran como yo. Esta manera mucho más cómoda, claro, pero es menos bíblica. Pues yo quiero mi iglesia. Recuerden que este libro ha hablado de la iglesia ideal desde el principio, donde cada uno crea como su iglesia ideal. Dice, pues yo quiero mi iglesia que sea de esta y de esta manera. Y de momento, imagínate que yo coja mi iglesia y a todas las personas entonces que tengo alrededor son iguales que yo, piensan lo mismo que yo, les gustan los mismos gustos que a mí. Les gustan los mismos coritos que a mí. No diferimos en nada, imagínense. ¿Eso es real? No. De hecho, hasta no es sano. Esto es un tip de gracia, aparte, un consejo que usted no me lo pidió, pero se lo doy. Incluso usted debe buscar amigos, no solamente en el contexto de la iglesia, amigos en el contexto de personas con las cuales usted cuenta alrededor, que sean diferentes a usted. ¿Usted sabe por qué? Porque qué fácil es cuando yo tengo que tomar decisiones, quiero pedir consejo y yo me busco a Rose, a Doña Inés y a David, porque yo sé lo que ellos me van a decir. Porque yo sé que Rose, Doña Inés y David son bien iguales a mí en muchas cosas como piensan. Entonces yo voy a tomar la decisión, pues Rose la llamo. Llamo a David y llamo a Doña Inés. Yo ni loco llamo a Pablo. No, ¿por qué no? O a Hugo menos. A ellos no los voy a llamar. Sí. Lo es, sí. Claro, eso es soberbia, no es humildad. La humildad es la que te dice, ¿sabes qué? Yo sé que probablemente Pablo, que piensa diferente a mí en algunas cosas, y Hugo me van a decir algo que yo no quiero escuchar, pero yo voy a ponerme a ellos, en humildad. Y yo sí voy a escuchar a Rosa, a David, Doña Inés, pero también yo voy a escuchar a Hugo y a Pablo. Y que al escucharlos a ellos dos diferentes, encuentran la confirmación. Claro. La confirmación de Dios. Sí. Pero Dios usa a la gente como un instrumento. O sea, Dios los puso ahí. Para eso Dios te hizo parte de un cuerpo. Es para eso, para que tú puedas ser edificado con tu hermano. No para que vivieras aislado. Tú no eres una piedra solita que está flotando en el universo. Tú eres una piedra que está insertada en el gran edificio que es la iglesia. Cristo siendo el fundamento. Igual, tú no eres un pedazo de brazo, disculpen la imagen, que está flotando por ahí solo. Tú dices, oye, que eso no tiene ni sentido. No, tú eres parte de un cuerpo completo. Y por algo eres parte de un cuerpo. Te consulto ahorita, Pablo, por favor. Pero trátame bien. Así que, imagínense esta idea. Él dice, oye, tengamos cuidado de estar tan enfocados en el yo que nos olvidamos de nosotros. Entonces quiero construir una iglesia a mi
a mi imagen, lo que yo quiera, y donde todos seamos iguales, pensemos iguales en todo. Y sabes que si pasa eso, no hay confrontación sana. No existe la verdad del proverbio que dice, el hierro con el hierro, ¿qué pasa? Se afilan. Oye, pero tiene que haber una buena interacción entre los hermanos, sana, para que eso se dé. Para crecer, así es. Da al sabio y será más sabio, dice el proverbio 9. Da al sabio y te va a amar. O sea, corrige al sabio, dice el verso. Corrígelo y él te va a amar. Si él tiene un carácter humilde, él te va a amar. Así que aquí en la iglesia, pero también usted aplícalo a su punto de sus personas que usted tiene alrededor. ¿Sabe por qué? Porque a veces usted tiende a hacer eso. Es más, y usted lo espiritualiza. Porque entonces cuando viene otra persona y le pregunta y le dice, oye, y alguien me pregunta, ¿y ya tú consultaste eso con alguien para estar seguro de que esto es del Señor? Y yo le dije, claro. Yo lo espiritualizo. Yo digo, claro que yo lo consulté. ¿Con quién? Ah, pues con Rose, con David, con Doña Inés. Obvio. Yo quiero tener una persona al lado que me diga, ¿sabes qué? No, llama a Pablo. Llama a Hugo. Que me lo digan. No, tú debes tener una persona así también. Que te diga, llama a aquellos que tú quizás sabes que por alguna razón piensan un poco diferente en algo y no quieres escuchar. Es más, no le pasa que igual, tú quieres llamar por un consejo, un familiar o lo que sea, en cualquier contexto. Y ya de antemano, tú no has llamado y tú dices, pero ya yo sé lo que me va a decir. Porque ya tú has juzgado, y ya yo sé lo que me va a decir, es un no. O es un sí. O todavía no. Así que, miren por qué vamos a necesitar también los unos a los otros. Pero mi hermano, no construya su comunidad con gente que piense igual que usted. Eso no es sano. La iglesia no está compuesta de gente que piense igual que usted. En todos los asuntos de la vida. La gente está compuesta de gente que fue salva por la gracia de Cristo, así como lo fue usted, pero que pueden tener personalidades diferentes, ideales diferentes. Los une Cristo. Y si Cristo los une, ese es el vínculo más importante, como hemos dicho siempre. Lo demás son cuestiones, mi hermano, en las cuales podemos tener esa diversidad de opinión. Pero tenga siempre consciente esa idea. Bien, algunas maneras de priorizar la diversidad en la iglesia. No los vamos a tocar esos 6 puntos, porque este libro se escribió en un contexto bien diferente al nuestro, y les explico. Este libro se escribió en un contexto en California, los Estados Unidos, donde pasan cosas que no pasan necesariamente aquí por contexto aún cultural. Por ejemplo, aquí nosotros no tenemos el problema de tener una iglesia que tenga como diversidad racial, como ellos le llaman. Yo tengo que llenar un informe todos los años que dice, ¿y en su iglesia hay diversidad racial? ¿Hay asiático? Yo miro para el lado y yo pienso en ustedes. Y yo decía, no hay asiático. ¿Hay afroamericano? De lo que implica ser un afroamericano en el término de Estados Unidos. Y yo, no. Hay blancos, igual, pero con la connotación americana. No con el contexto nuestro. Entonces, y es difícil para ellos a veces entender, porque esto es un informe que yo tengo que llenar para la Convención de Estados Unidos, pero eso es traducido, ellos no lo traducen como si fuera igual el contexto. Y nosotros normalmente ponemos, no, mira, aquí somos bien diversos en cómo nos vemos, pero no existe esa diferencia. Y usted sabe por qué, mi hermano, porque allí es triste, pero por muchos años se ha creado esta idea de la iglesia de los blancos, la iglesia de los asiáticos, la iglesia de los afroamericanos. Y tú puedes ir a una iglesia en el mismo estado, mi hermano. Y cuando yo he ido a la convención, o cuando he ido a otras iglesias, yo entré a una iglesia donde yo era el único con este color de piel. ¡El único! Literalmente. Literalmente, todos eran bien blancos, pero una cosa increíble. Increíble. Y yo allí entré, claro, y una iglesia que me amó. Fue algo bonito. Porque yo no me sentí rechazado. Pero lamentablemente no todas las iglesias son iguales en ese sentido. Y este libro le está hablando, recuerden que este libro se publicó en Estados Unidos especialmente, le está hablando en este capítulo especialmente a esa realidad que no es la nuestra, ¿ves? De iglesias que son así. Que si los asiáticos o los blancos, los afroamericanos, eso es algo que la convención hoy está tratando también de trabajar. Incluso con la iglesia hispana, que no se vea como algo diferente, sino que sea diverso. Porque Dios salvó a los chinos, a los hindúes, a los afroamericanos, a los blancos. Y en una iglesia, qué hermoso sería ver eso.
sería ver esa diversidad en una iglesia. Y eso es algo que nuestra iglesia de la Convención de Estados Unidos está ahora trabajando y moviendo hacia eso, y nosotros lo hemos podido ver, y es algo bonito. Okay. Uh-huh. No había ni un blanco, ni un latino, nada. Nos recibieron muy bien, nos trataron claro. Perfecto, pero de haberlo sabido, tal vez no hubiéramos... Sí, claro. No porque fueran diferentes. De hecho, no, sí, sí, pero sabes que el libro anima a que nosotros vayamos rompiendo eso y que intencionalmente como que nos vayamos moviendo. Por ejemplo, oye, pues yo voy a una iglesia de afroamericanos nada más. No para hacer el debate, como que entiende, pase, aquí estoy yo, el blanco, un ejemplo. No es eso. Es para aprender, a que ellos aprendan a amarme, en el sentido de que somos una iglesia y yo aprender a amarlo. Porque mi hermano, cuídese de eso. No, yo no soy racista. Que tenga cuidado con eso. Porque usted y yo, está en corazón. Nada más piense, y no quiero abrir líneas sensibles a las 8 de la noche un miércoles. Cuando usted piensa en un dominicano, piensa en eso. Que no piense en ellos inferior. Cuidado con eso. Nos pasa a nosotros a veces. O sea, porque de Estados Unidos pueden tener racismo hacia nosotros. Lo hay, mi hermano, eso existe. Que somos como menos. Eso existe. Es lamentable, pero eso existe. No todo, usted lo sabe, pero eso existe. Pero de nosotros hacia otros grupos existe, claro. Pastor, Claro que tenemos ese tipo de cosas también, sí. un ejemplo de eso bien claro Ah. y visible son las iglesias. Por ejemplo, bautista, la otra es evangélica, Ajá. aquella es pentecostal. Entonces, hay como que una resistencia y como que no. O sea, pero somos uno en Cristo. Claro. O sea, tenemos que amarnos, aunque tenemos diferencias, Sí. pero amarnos y no rechazarlo. Pero eso se ve. Sí, Que ese libro debería tener en todas las iglesias. sí. Pastor, y un enfoque social con otro grupo son los chistes que se hacen. Sí, así es. ¿Sabe? A mí me revientan. Ujú. ¿sabes? Sí. ¿Qué hacen esta persona como tonto? Sí, Sí. Sí. Inferior, y eso es... Y cada región los tiene. En España los gallegos, una región. Esos son los tontos. Nosotros los tenemos igual. Igual, hay chistes y que usted se puede reír y usted dice, sí, ese chiste está bueno. Es más, no menciona nada inmoral. Pero tiene una raíz de maldad, de pecaminosa, que es de humillación. A alguien que tiene la imagen y semejanza de Dios y alguien que es un hermano en Cristo. Claro, que si el dominicano, haitiano y puertorriqueño se fueron un bote y no voy a seguir. ¿Entiende? Claro, entonces usted ve, aún nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Porque en Cristo somos uno. Y usted sabe que vaya con Raúl a Guatemala, vaya con nosotros a Haití o a Cuba, eso le va a ayudar, es una buena dosis anti-racismo. El ir allí, adorar con ellos y decir aquí yo estoy y ellos son mis hermanos, igual que yo, en Cristo. Eso es una buena dosis para nosotros. Aunque es región ahora mismo, pero existe. Han estado en un campamento en San Juan. Nosotros allá en un hotel, éramos jóvenes, ese tiempo atrás, y había un desorden entre jóvenes. Y se dijo, oye, los de Ponce queremos dormir. ¿Y por qué tienen que mencionar los de Ponce como si fuéramos los que estamos haciendo? Aún existe localmente eso. Sí. Bueno, ellos no nos dicen los de la isla, como si esto fuera una cosa. Los de la tribu, cada vez que yo escucho a alguien decir eso, voy para la isla, yo pienso, esa gente que piensa que aquí estamos en Taparrao y que somos una aldea, exacto, separada y que San Juan y Guaynabo, que es Guaynabo, que eso es. Exacto. Así es. Así es. Mire, piensen, qué bueno que se dé el ejercicio. No salimos de Puerto Rico, noten, no salimos de Puerto Rico y eso existe. Ajá. Claro, tenemos esa mentalidad de pequeño reinito. Claro. Busca, mira esto, nos une Cristo. Si ese es un creyente verdadero, nos une Cristo. Pero entonces esa pequeña diferencia la tomamos como la diferencia más grande. ¿Entiendes? Y ponemos una pared aquí. Y no pensamos en decir, oye, vente, que tú eres mi hermano y me une Cristo. Y lo que pienso es, no, porque tú no piensas como yo en comer esto y comer aquello. Sí, pienso también cuando vienen visitas a la iglesia. Sí. Sí,
pues acercarse a esa persona y saludarlo, ¿verdad? Que se sientan Sí. amados, no que, por ejemplo, que entre y salga igual. Una vez yo escuché a un evangelista decir que en una iglesia, o por ejemplo un domingo, la persona más importante es el que viene de visita. Ujú. Tú sabes, darle, que se sienta amado. Y que vea, mire para el lado y se dé cuenta que todos los que lo amaron y lo saludaron, todos son diferentes. Uno tiene 60, otro tiene 20, otro tiene 15, otro tiene 30. Exactamente. Uno es blanquito, otro es trigueño. O sea, todas las diferencias que usted se puede imaginar. Uno es retirado, otro es estudiante universitario. Pero él se sintió amado porque en Cristo, esa persona dijo, oye, yo me sentí amado porque ellos son uno en Cristo. Así que ese es este tema de la diversidad. Así que, dándole esa explicación del contexto, por eso no vamos a explicar las 6 maneras de priorizar la diversidad en la iglesia, porque hay unas que no aplican directamente aquí, pero diré algunas. Miren la número 1. Conoce tu propia cultura y reconoce que no es la regla de oro. Eso requiere humildad. El yo no poner mi cultura, mi contexto como el estándar final. Por ejemplo, aquí en nuestras iglesias, bautistas y bautistas de Estados Unidos, que son 50,000, las nuestras, bautistas del sur, esto se parece mucho al altar. Iglesias grandes, más pequeñas, pero estoy hablando hasta de cómo está el edificio, se parece mucho. La batería la ves allí, los guitarristas, el púlpito en el medio, una cruz en la parte de atrás, otros cantantes aquí, un piano, unos televisores o unas pantallas grandes, la silla. Es como, se parece demasiado. Entonces tú y yo estamos acostumbrados, aún culturalmente, y cuidado con eso, al concepto de cómo hacemos la música y cómo adoramos al Señor. ¿Y usted sabe cómo a mí me tocó romper con eso? En el viaje misionero. Tuvimos la oportunidad hace como 3 años ya, 3 o 4 años que fuimos a Haití. Y cuando fuimos allá, una de las experiencias hermosas de adorar junto a los hermanos en Haití, en un idioma que yo no entendía. Pero adoramos al Señor. Bien bonito esa experiencia. Pero era otro idioma, yo sabía que yo estaba en Haití, pero el choque grande, ¿sabes dónde fue? Fue en la frontera, que era República Dominicana. Una ciudad que se llama Bánica. Que esa ciudad era donde estaba el río que nosotros cruzábamos para decir, ahora estoy en Haití, ahora estoy en República Dominicana. Y yo me acuerdo que una noche fuimos, de hecho nosotros nos quedamos como 2 noches en Haití, pero la mayoría del tiempo nos quedamos en República Dominicana y literalmente era bajar una cuesta y ya estábamos en Haití, tú sabes, cruzamos. Pero yo me acuerdo, una de esas noches que estábamos en la frontera de República Dominicana, nos invitaron a un culto de una iglesia pentecostal. Y dije, pues tremendo, vamos allá, a gozarnos con los hermanos, conocerlos. Y ya yo estaba preparado en mi mente. Claro, mi hermano, escuchen mi crianza. Yo me crio en una iglesia bautista fundamental de misionero americano. Yo quiero que usted escuche algo si usted no sabe el contexto de eso. Mi crianza fue con una guitarra, un piano a veces, y llegó un momento donde por años lo que había era una cajita como así, chiquitita, que tenía todos los himnos pregrabados en piano, y el pastor, el que dirigía, decía, hermano, busquen su himno, porque todos tenemos himnario, busquen su himno, el himno 110, y él ponía un número, el 110, y salía por la bocina, como un himno antiguo, literal como antiguo. Esa fue mi crianza. Luego, cuando voy a una iglesia bautista del sur, yo empiezo a conocer la batería, ¿tú sabes eso? Porque en el contexto de una iglesia bautista fundamental, eso no era un instrumento para adorar al Señor, donde yo me crié. O sea, no piense que eso era un instrumento, eso era imposible. Tú tener una batería allá arriba, es un instrumento allá del mundo. Era el contexto, la mente. Así que yo me voy moviendo, ese fue mi caminar hacia ese tipo de música y adoptar esta idea de la batería, el piano, la guitarra y instrumentos, lo que hace Silvia. Y yo, pero ¿cómo que Silvia allá con unos instrumentos ahí? Pero ¿qué pasa? Ya, claro, eso fue muchos años de yo venir aquí. Ya yo venía, cuando llegué aquí ya yo había cambiado ese concepto. Pero note que cuando voy allí a República Dominicana, para mí el concepto todavía estaba, pues, una iglesia pentecostal, pues, claro, va a haber la batería. Y yo sé que va a ser un poquito tal vez revoltoso, me refiero a la música, pero está bien. Para mí no hay problema, yo quiero adorar con ellos. Ese fue mi sentir. ¿Sabes cuál fue mi sorpresa? Bien pobrecito el área, imagínate la frontera entre República Dominicana y Haití. Entramos al culto, no hay muchas luces, está como todo apagado. Se levantan 2 jovencitos, bien jovencitos.
se paran allá en chancleta, ellos, una ropa, se levantan, van al altar. Uno coge, escuche bien, estamos en República Dominicana, uno coge una guira, donde yo lo único que había visto una guira era una orquesta de merengue. Y otro coge, ¿sabe qué? Una tambora, que son los dos instrumentos del merengue dominicano. Mi hermano, no había más nada. No piense que había ni guitarra, ni piano, nada más. ¿Y sabe qué? El nene cogió y empezó a tocar la tambora, una nena cogió la guira, empezaron a tocar lo que parecía un merengue súper encendido, y los hermanos, que ya sabían, en su iglesia, estaba de visita allí, empiezan a cantar corito. Corito que yo me sabía mucho era en español. Corito clásico. Mi hermano, piensa en algo. Fue un choque inicial para mí. De momento, boom. ¿Qué hago aquí? Pero ahí mismo, y doy gracias a Dios, eso fue el Señor, que trabajó con mi orgullo, mi hermano, porque fue con mi orgullo. Que me humilló a mí allí, a mí. En lo personal, eso, y gracias a eso fue en segundo. Y yo hice el clic y yo dije, pero es que yo estoy adorando al Señor con mi hermano. Amén. Y yo quiero adorar al Señor con mi hermano. Y comencé a cantar los coritos con ellos. Y me sentí, mi hermano, ese fue uno de los días de más gozo en un culto así de adorar al Señor. Un día muy bonito. Bien bonito. No sé, imagínate. Así. Pero imagínate, algo bonito, algo hermoso, ese sentido. Entonces piensa, oye, y el que está allá en África, que entonces no tiene la tambora, no tiene la guira, pero lo que tiene es el tambor, pues ese es su instrumento principal. Y una maraca, y yo voy allá y lo hace. Y está adorando al Señor. Pero tú sabes qué, porque este libro está aquí para presentarnos esta idea. Porque muchas veces tú y yo tomamos el estándar nuestro y decimos, si no se parece a esto, ahí no hay adoración. Si no se parece a eso, esa gente no está cantando. Es más, ¿sabes qué hacemos? Lo juzgamos y decimos que es del mundo, son los merengueros. Wow. A ese nivel llegamos, mi hermano. Y tenemos que guardar nuestro corazón de eso. Porque ¿sabes qué? Eso puede ser una opción. Es más, salir de la iglesia y nos oramos como tres y decir, no vamos a estar aquí. Esto parece una fiesta de merengue. O humillar a nosotros mismos, decir, ¿sabes qué? Son bien diferentes. Esto es bien diferente a mí, a lo que yo estoy acostumbrado. Pero esta es su realidad. Estos son sus instrumentos con los que ellos van a adorar al Señor. Yo quiero unirme a ellos en adoración y cantar al Señor. Ajá. Creo que no hay nada de malo que uno lo escuche, porque yo digo de la alabanza y el modo está en el corazón. Tú sabes que el capítulo 10, sí, este es 9, el capítulo 10 se titula Adoración Incómoda. Y ya no nos da tiempo para hoy, por supuesto, por culpa de ustedes. Pero la semana... Sí, pero la semana que, por culpa de tambora, ¿verdad? Pero la semana que viene nosotros vamos a tocar el capítulo 10 y se titula así, Adoración Incómoda. Y de hecho es como una continuación de lo que estamos viendo, porque va a hablar de cómo cuando nos reunimos, qué pasa si yo me reúno aquí en contexto de adoración, y no adoración de la música nada más, vamos a hablar de eso la semana que viene, sino del culto completo. Pero entonces cuando me es incómodo porque las cosas no se hacen como yo quiero, porque no sé cantar los himnos que yo quiero. Porque todas las canciones son suaves y a mí las que me gustan son rápidas, Pablo. O porque todas las canciones son rápidas las que cantaron ellos. Y a mí las canciones que me gustan son las suaves. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo me pongo a mí como el último estándar? Digamos, voy a poner eso también. Y yo empiezo a juzgar aún la adoración de mi iglesia local, la liturgia. Y decir, ¿sabes qué? Yo tengo dos opciones. O vivir amargado de esa manera, porque sería amargura, sería estar ansioso, angustiado, cargado. O tomar eso a un lado y decir, ¿sabes qué? Es que no se trata de mí. Yo vine a adorar a Dios, Claro. y yo voy a adorar a Dios con los coritos, con los himnos, siempre que la letra sea una letra que yo pueda por convicción cantar, porque es bíblica. Yo voy a cantarla. Que no me gustan mucho los coritos, pero es que no se trata de mí. Yo voy a cantar como iglesia. O sea, porque miren este concepto, pues entonces es que van a cantar una canción rápida. Voy al baño o me voy al carro hasta que se acabe. A mí no me gusta la canción rápida. Eso sí va a estar centrado en mí. O sea, yo me vine a adorar a mí ese día. Yo vine a satisfacerme a mí ese día. Yo no vine a adorar a Dios ese día. Entonces, cuando yo empiezo a pensar en esta idea de, oye, pero yo vine a adorar a Dios.
siempre que se cante una alabanza al Señor bíblica, que la letra yo la pueda cantar, porque yo lo creo, yo lo voy a hacer, aunque no sea mi preferido el ritmo. Y eso está bien. ¿Sabes por qué? Porque es un recordatorio de que no se trata de mí, de que yo vengo a adorar a Dios. Y de que no se trata de Ramón Namán, ni de David, ni de Doña Inés, ni de Carmen, porque como cada día cantamos algunas rápidas y algunas lentas, pues no se trata de que le gusta la rápida o la lenta. Pastor, Se trata de el Señor. Sí. ustedes no oyen a veces algunas expresiones, yo las oigo, personas que dicen que voy a coger culto. ¿A qué? A coger culto, voy para la iglesia, Sí, a coger sí, culto. sí. Y es al revés. Sí. Nosotros vamos a adorar. De hecho, todo esto, Carmen y tú me has dado como ¿cómo se llama? El pie forzado para la clase de la semana que viene del capítulo 10 de Adoración Incómoda, porque trata de eso. De hecho, el capítulo empieza diciendo que nosotros vivimos una cultura de adoración por expectación. O sea, esta idea de que como que somos espectadores. Yo vengo a consumir algo, me siento ahí como si fuera un show, un espectáculo, donde lo aplaudo si me gusta al oído, si salió humo y si hubo luces. Un ejemplo. Si no, aunque la canción fuera lo más bíblico posible, aunque de verdad hubiéramos adorado al Señor, pero no hubo los instrumentos que me gustan, pues yo no puedo, amén, yo no puedo decir amén. O yo no voy a aplaudir. Así que ese es el capítulo 10. Así que la semana que viene, porque no hay tiempo para más, vamos a terminar, porque no terminamos, el capítulo 9 de Diversidad Incómoda. Lo que nos queda tocar algunos puntos de priorizar, abrazar y decir, oye, está bien de que no seamos todos iguales en la iglesia. Eso es parte del diseño de Dios. De hecho, tanto así de que Dios no creó a todos Adán, y gloria a Dios por eso. Y Dios no creó un mundo de todas Eva, y gloria a Dios por eso. Fue diseño de Dios. Se le ocurrió a Dios crear a alguien como Adán y a alguien tan diferente como a Eva y a decirle, sean uno. Eso fue, ¿sabe a quién se le ocurrió eso? Que para nosotros fue una locura. Pero fue a Dios. A Dios fue el que se le ocurrió unir en una iglesia de dos pueblos a ser uno, como dice Efesios 2, los judíos y los gentiles, a ti y a mí, que somos tan diferentes, para que dejemos esas diferencias menores a un lado y decir, somos uno en Cristo. Y aunque podemos ser diferentes en muchas cosas, pero Cristo nos une. Así que la semana que viene continuaremos con nuestra clase. Le invito a que termine el capítulo 9 y el capítulo 10 es el que vamos, si Dios permite, a cubrir sobre el tema que ya adelantamos hoy, de la adoración incómoda. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos diste de reflexionar en tu palabra, en estas enseñanzas, Señor, de cómo eres tú el que has diseñado tu iglesia. Señor, y dice Efesios capítulo 2, de dos pueblos hiciste uno. No hay dos reinos. No hay dos fundamentos. Hay uno solo y eres tú, Señor. Padre, ayúdanos a reconocer que aunque pensamos diferentes, no somos iguales. Eso es algo bueno porque esa diversidad la creaste tú, Señor. Tú fuiste el que lo diseñaste así. Ya en Cristo, como dice Gálatas, no hay esclavo ni libre, hombre y mujer. Somos uno en ti, Señor. Todas esas diferencias deben quedar a un lado. Ayúdanos, Señor, a ser humildes para reconocer que nos necesitamos los unos a los otros. Reconocer que yo necesito a mi hermano más de lo que estoy reconociendo hoy, Señor. Ayúdanos en esta hora, Señor, a abrazar con humildad esta idea de funcionar como una comunidad que es diferente, pero que está unida en Cristo. Gracias te damos por esta enseñanza. En tu nombre te lo pedimos todo, Jesús. Amén.